Primero, vamos a ver cómo es que hacemos la guerra espiritual estratégica, apostólica y profética. Quiero que lo capte. Esto, lo que vamos a aprender ahora, es guerra de alto nivel. O sea, esto es cuando nosotros vamos a tomar una ciudad o un país, nos vamos a organizar y esto no lo podemos hacer solo. Primero, como punto número 1, quiero decirles que vamos a organizar un equipo de intercesión. Vamos a tener un equipo de intercesión. Este equipo de intercesión va a ser parte del campo de batalla, ya que la oración es imprescindible y trascendental. Es fundamental para la guerra espiritual. Nada ocurre sin ella. Como les decía, tenemos que ser organizados. Nuestro Dios es un Dios de orden y es muy importante que nosotros también estemos organizados. Yo recuerdo que en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 40, nos dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Así que recuerde, para poder hacer la guerra espiritual tenemos que estar organizados. Por ello, es que primero debemos de entender que el líder que ha sido llamado, un líder cristiano, ¿verdad? Que ha sido llamado para poder llevar adelante esta guerra espiritual, lo primero que tiene que hacer es organizar un equipo de intercesores. Si realmente piensa penetrar las tinieblas seriamente en el terreno de batalla espiritual territorial, debe de, como prioridad principal, orar por revelación. ¿Quiénes van a ser parte de este grupo? De la oración de primera línea. Este es el equipo que estamos formando lleno de personas llenas del Espíritu Santo de Dios. Personas de mucha confianza, personas que han mostrado su lealtad al equipo y con una carga espiritual por la obra de Dios. O sea, que tiene ese deseo, esa gracia, esa unción que tiene ese corazón ensanchado por la obra de Dios y por las almas. Un amor especial. Vamos a pedirle por favor que no activen su micrófono. Gracias. Bien. También debe de ser una persona de confianza de líder. Cada miembro de estos equipos debe de estar lleno del Espíritu Santo. Es muy importante que nosotros tengamos entendimiento de esto. Debe de ser una persona que debe ser ferviente en la oración y una unción de guerra para pelear. O sea, debe ser una persona que no tenga miedo, que esté seguro de su paternidad. O sea, que entendamos que somos hijos del Dios Todopoderoso, que entiende cuál es el propósito divino para su vida y que sea una persona que entiende la intercesión, que sea una persona efectiva y constante en la intercesión. Como mucho puede pasar dentro de esta situación, necesitamos personas confiables, personas que realmente tengan ese deseo, ese corazón ensanchado para orar por otras personas, pero también deben ser personas maduras. Y no estoy hablando de que deben ser viejitos, no, estoy hablando que deben de ser personas maduras espiritualmente, conocedoras de la palabra, llenas del Espíritu Santo, que en su mayoría son personas que son líderes, que tienen entendimiento de lo que Dios quiere, y debe de existir entre ellas y su líder un amor muy especial, porque ellos van a tener que estar cubriendo a los líderes cuando salgan a esta guerra espiritual. Existe muy poca preocupación en las personas a veces para consolidar buenos grupos de intercesores, y no se les está enseñando. Nosotros por eso hemos escogido este tiempo para ayudar a muchas personas a que aprendan cómo debe hacerse este trabajo.
y ser desarrollados a nivel congregacional local, debemos de tener entendimiento de lo que es la intercesión. Deben de ser personas poderosas en la oración y deben de ser enseñadas sobre el tema de guerra espiritual, pero especialmente en las diferentes formas de oración que vamos a hacer. Pero gracias a Dios siempre tenemos la oportunidad como para un nuevo comienzo. El Espíritu Santo nos está despertando para el trabajo que debemos de hacer. Por eso es que estamos con un corazón dispuesto, recibiendo lo que el Señor tiene para nosotros. Y déjame decirte que el Señor desde hace mucho tiempo ha estado buscando personas como tú que tienen ese deseo de servir. Vamos a ver lo que nos dice Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Como podemos ver, nuestro Dios ha estado buscando personas como tú, con ese corazón ensanchado por la obra, para que se pararan en la brecha. Si deseamos penetrar el mundo de las tinieblas y doblegar los poderes satánicos, debemos de tener entendimiento de estas cosas. Debemos de tener entendimiento de cómo es hacer lo que es la intercesión. Para que haya un cambio en las ciudades. Para que haya un cambio en los ámbitos, en nuestras congregaciones. Y miles puedan llegar a obtener salvación. Tenemos que saber cómo organizar un equipo de intercesión básico. Personas que sean obedientes y sujetas a su autoridad. Que sean personas que no tienen temor. Personas obedientes con la intención de formar parte fundamental de este equipo de guerra espiritual. Ya que Dios trae mucha revelación, sabiduría y entendimiento a través de la intercesión. Vamos a ver cómo es que Dios levanta a estos guerreros de intercesión. Vamos a ver lo que nos dice la escritura que sucedió en el tiempo de Daniel. Vamos a leer el capítulo 9, versículo del 20 al 22. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, cuando el varón Gabriel vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Como podemos ver en este ejemplo, estaba él orando por su pecado y por el pecado del pueblo. O sea, a eso es lo que nosotros llamamos intercesión. Y entonces dice que cuando comenzó a su ruego, Dios, nuestro Padre, le manda al ángel Gabriel y le dijo: he venido a traerte sabiduría y entendimiento. Dios nos da revelación cuando nosotros entramos en intercesión. Todo líder debe de formar un equipo principalmente de oración, de intercesión. Si la iglesia o el grupo que está con el que está trabajando no es muy grande, aún así debe formarse, digamos, con su propia familia, con los líderes, aún si son 2 o 3 o 4, no importa. Porque debe de saber que sin este equipo de intercesores no tendrá éxito, ya que la batalla territorial tenemos que enfrentarnos a espíritus de alto nivel y tenemos que tener un respaldo fuerte de oración e intercesión. Concluimos entonces que la primera parte debe de ser que el líder debe de, para poder entrar en guerra espiritual, primero debe de consolidar un grupo de intercesión. Para poder incursionar en la guerra espiritual contra los poderes malignos de nivel territorial, nosotros necesitamos organizar este equipo de intercesión. Este equipo debe estar preparado por semanas, a veces hasta meses, por su líder. Deben de ser instruidos, formados conforme a las instrucciones de lo que ellos van a hacer.
Este es el primer equipo que necesitamos preparar. Ahora bien, ¿cómo funciona este equipo ya hablando lo que es la guerra espiritual? Bueno, mis amados, yo quiero contarte que en el pasado, en el primer siglo, cuando Pedro estaba haciendo estas labores, vamos a ver, les quiero pedir por favor que no enciendan su micrófono. ¿Ok? Por favor. Milagro, ahí dice, por favor, póngalo en mute. Gracias. Ahí tengo a Marta Rodríguez, también me está abriendo el micrófono. Por favor, no puede tener su micrófono abierto. Gracias. Quiero que entendamos, mis amados, que hay una interrupción cuando abrimos los micrófonos. Después vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Gracias. Bien, vamos a hablar acerca de esto. Primero, cuando Pedro está haciendo la obra, se levanta un emperador que lo quiere detener, lo quiere matar. Así que vamos a ver lo que nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y él no estaba jugando. Si usted lee el versículo 2, dice de que mató a uno de ellos. Y esto es algo tremendo porque ellos sabían, el diablo los había, estaba empujando para detener la obra. Pero ¿qué pasó con Pedro? Vamos a ver lo que pasó. Lo pudo echar preso y cuando lo quería matar, miren lo que sucede. Vamos a leer ahora el mismo capítulo 12, pero el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pedro? Él estaba en la cárcel. ¿Y qué es lo que nos muestra la escritura? Que la congregación, la iglesia, se había desatado en oración, en un nivel de intercesión que le permitió a Pedro sobrevivir. Vamos a ver un poquito más de esto. Vamos a ver ahora el versículo 11. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Como podemos ver, un ángel llegó a sacarlo. Y es muy importante que si nosotros vemos, él después de esto, cuando llegó a la calle, y él pensó que estaba soñando. Pero de ahí se dirigió a la casa de María, la madre de Marcos, y encontró que toda la iglesia estaba orando, intercediendo por él. Así que es muy importante que nosotros entendamos que este equipo de intercesión es de vital importancia si vamos a entrar en lo que es guerra espiritual. Vamos a ver algunos de los temas que debemos enseñar para que pueda aprender este grupo de intercesión. ¿Qué es lo que le vamos a enseñar? Primero, debemos de enseñarle base bíblica sobre la oración. ¿Qué es la oración? ¿Cuántos tipos de oración tienen? O sea, hay diversos tipos de oración. Lo podemos ver aquí. Esta es una lista de varios puntos. O sea, primero vamos a entender las bases de la oración y de la intercesión. ¿Qué es? Número 2. Diversos tipos de oración. Oraciones corporativas en unidad, en un mismo espíritu. ¿Cuál es la oración de intercesión? ¿Cuál es la oración en el secreto? ¿Cuál es la oración en el espíritu? ¿Qué es una oración de humillación? Y así sucesivamente. Vamos a ver varias cosas que tenemos que enseñarle a este equipo de intercesión. Debemos de enseñarle cuáles son las bases para la santificación. Debemos de enseñarles qué es el ayuno, lo que es, cuántos tipos de ayuno conocemos según la Biblia. Tenemos que entender para que podamos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Número 5, beneficios de la cena del Señor. Debemos de aprender para poderles enseñar a ellos
el poder de la sangre, cómo ésta nos cubre, y no como lo consideran muchas personas que a veces están orando, me cubro con la sangre de Cristo, y ahí están repitiendo, como que la sangre de Cristo perdiera poder, cuando Él ya nos llenó, cuando ya nos cubrió, cuando Él nos ha protegido desde el inicio que llegamos. Pero debemos de entender este beneficio de la cena del Señor. Número 6. Vamos a entender el poder del nombre. Tenemos que enseñarles cuál es el poder del nombre, cuál es el poder de la palabra, cuál es el poder de la sangre de Cristo. También en el número 7 vamos a aprender a enseñarles cómo es lo de la oración en el Espíritu. ¿Qué significa cuando nosotros estamos en la intercesión? ¿Qué es el orar en lenguas? ¿Para qué nos beneficia? Número 8. Debemos enseñarle cuáles son las bases de la guerra espiritual estratégica. Mis amados, hay 4 diferentes dimensiones de guerra espiritual. La más alta de todas se llama guerra espiritual estratégica de alto nivel. Este es un nivel de guerra que lo que estamos aprendiendo ahora, que es una guerra espiritual apostólica profética, porque recién necesita de un alto nivel de autoridad y de poder, como necesita un alto nivel de revelación. Por eso es que es guerra espiritual estratégica. Número 9, necesitamos enseñarles acerca del perdón identificativo y la sanidad interior. Necesitamos que ellos aprendan acerca de cartografía espiritual y líneas ley. Esto es la número 10. Número 11. Necesitamos que el ministerio profético esté presente y los dones del Espíritu. Necesitamos de este nivel de revelación. También vamos a necesitar entender qué son los actos proféticos. ¿Qué son los actos proféticos en este tiempo que Dios nos está dando para que podamos entender cómo vamos a hacer la guerra espiritual? Necesitamos aprender la humildad, la humillación a Dios, y la unción. Debemos de entender cómo es que se va a hacer estas cosas. Cada uno de estos equipos van a poder recibir todo este entendimiento. Yo les voy a dar esta lista y muchos de ustedes ya recibieron estas enseñanzas. Lo que es por ejemplo, lo del ayuno, lo de intercesión, tenemos todo un manual de intercesión. Y bueno, muchas de estas cosas ya lo recibieron, pero vamos a comenzar a organizarnos para que tú sepas cuáles son las que ya recibiste y cuáles son las que aún no has entendido. Bien, voy a pasar al punto número 2. La elección del campo de batalla. Esto es algo muy importante, mis amados. Hay gente que se quiere meter en guerra espiritual y no sabe ni por dónde comenzar. Después que Dios nos inquieta, o sea, selecciona a un líder y lo motiva a orar, Él le va a enseñar por qué es lo que debe de interceder. Esto definitivamente tiene que ver con las naciones, con ciudades y con pueblos. Surgirá desde luego la carga por un lugar, por un barrio, por una ciudad, por la gente que se encuentra esclavizada al pecado. Este lugar que Dios nos pone, el peso que nos pone, puede ser un lugar pequeño, como la cuadra donde tú vives, el barrio, el municipio, o puede ser un distrito grande, una gran ciudad. Quizás el plan o el diseño de Dios sea plantar ahí un grupo, un discipulado, o tal vez quiere levantar una nueva iglesia, un lugar donde la gente se pueda congregar para poder llegar a los corazones que están buscando de Dios. Probablemente Él está buscando tal vez una cruzada evangelística, un avivamiento en ese lugar. Tenemos que entender que cuando Dios nos manda a hacer algo, es porque es muy importante tener entendimiento que al líder Dios lo levanta para que haya un diseño. Dios le pone un diseño al líder.
un plan o un diseño de Dios que viene del trono de Dios. Y esto se va a planificar ahí. ¿Para qué? Porque Dios quiere hacer un trabajo en ese territorio. La misión que Dios pone en este hombre o mujer va a ser bien específica. Y Él le va a poner este peso sobre ellos, sobre este territorio. Y comenzamos a orar por ese territorio, porque el deseo de Dios es que ese lugar sea conquistado. Entre más específicos sea las instrucciones que Dios te da, mayores y mejores van a ser los resultados espirituales. El conquistador del reino debe definir claramente cuál es el campo de batalla, a dónde es que Dios le está apuntando para que haga esta guerra espiritual. Una vez definido el territorio a conquistar, debemos de comunicarnos a nuestro equipo o equipos, porque vamos a ver que hay varios equipos. Por ejemplo, tenemos que comenzar con este equipo de oración para que iniciemos pidiendo a nuestro Dios levantarnos como ese atalaya. Dice el libro de Salmos 66:7, que Dios gobierna con poder y sus ojos atalayan las naciones. Sí, son esos líderes que tienen esa unción profética que Dios les ha dado, los diseños que bajan del cielo para comunicárselos a este equipo, para que comencemos, iniciemos este tiempo de oración por el lugar, por los moradores de ese lugar, por las almas. Recuerde que este territorio ha estado en manos de espíritus territoriales por años y tendrá que iniciarse una lucha a través de la oración, a través de la intercesión, que es muy importante, que por lo general Él comienza a darnos indicaciones sobre este lugar. Vamos a ver pasos esenciales que tenemos que ver sobre esto, sobre este punto número 2, sobre el campo de batalla. Vamos a ver primero, el líder debe ser o obtener en oficinas gubernamentales o librerías o agencias de turismo un mapa de la zona que incluye toda la forma gráfica ampliada acerca del territorio donde vamos a entrar a conquistar. Este mapa servirá para marcar en el mismo los puntos claves donde se va a atacar, bajo los principios de guerra espiritual. Toda esta estrategia que estamos hablando ahorita se llama cartografía espiritual y líneas ley. Este es el primer punto que debemos de entender. Vamos a pasar al segundo. Aun cuando existen mapas del lugar, el líder debe reconocer el territorio de batalla. Esto significa que ya sea a pie, en bicicleta, en vehículo, en automóvil, tiene que recorrer toda la zona, todas las veces que sea necesario, para observar cada detalle del lugar. Es muy importante. A esto nosotros tenemos que entenderlo, que este líder debe de reconocer todo este lugar. Muy bien. Pasamos al punto 3. Tomando nota de cada detalle. Aún detalles que nos parezcan insignificantes, los debemos de anotar. El líder junto con su equipo que se especializa en oración tomarán notas de los detalles, aún de los más pequeños. Los van a ir anotando y harán una lista con ellos. Luego harán un mapeo del lugar, reconociendo cada sitio importante. Con sus propias manos van a ir anotando los detalles y haciendo una lista de todos estos detalles. Por ejemplo, vamos a reconocer los lugares donde hay accesos públicos, como escuelas, colegios, pero también vamos a tener que identificar en el mapa dónde están los prostíbulos, lugares de gobierno como alcaldía, bancos, cantinas, centros de ocultismo, zonas de violencia o de narcotráfico. Cada lugar debe de ser codificado con un color que nosotros vamos a entender para que podamos ponerle una categoría a la cartografía.
Bien, número 4. El mapa debe ser hecho lo más gráficamente posible y debe de contener la mayor información posible, tanto de lugares normales, buenos para la comunidad, como sobre aquellos lugares que son dañinos, que están ligados con el pecado, el ocultismo, la idolatría, la violencia y las muertes. Todo aquello que Satanás tiene bajo control. Vamos a ver cómo hacemos esta lista, cómo es que se hace la cartografía y cuáles son los lugares que nosotros vamos a aprender cómo se hace. Vamos a ver a esta lista, le vamos a llamar la lista de mapeo espiritual. He aquí esta lista que te va a ayudar para encontrar los lugares más importantes para tu mapeo espiritual. Primero, vamos a ver centros de gobierno. ¿Qué es un centro de gobierno? Senado, alcaldía, juzgados, centros militares, palacios de gobierno, gobernantes, oficinas y ministerios. Eso es los centros de gobierno. Tenemos que también conocer centros de estudio. ¿Cuáles son los centros de estudio? Lugares como universidades, escuelas tecnológicos, escuelas de comercio, escuelas de computación, escuelas de ballet, música, kinder o guarderías. Ahora también en el número 3 vamos a ver templos. Templos evangélicos, católicos, mormones, testigos de Jehová, otros grupos sectariales como budismo, islámico. Todo esto lo tenemos que señalar si existen en el lugar donde nosotros estamos trabajando. Número 4, centros de perdición. ¿Qué es un centro de perdición? Cantinas, bares, prostíbulos, nightclubs, lugares, centros gay, casinos, casas de narcotráfico o calles donde hay ventas de drogas. También vamos a ver parques y calles, avenidas importantes y lugares conflictivos. Es muy importante que los podamos identificar. Usted tiene que conocer el campo de batalla. Usted tiene que conocer el territorio. Número 6, barrios o zonas de violencia o narcotráfico. Tenemos que conocer estas zonas. Número 7, zonas o casas de brujería, curanderos, donde se leen las cartas, las manos, santeros, ocultismo, todo lo que tiene que ver con esto. Número 8, santuarios de idolatría y catedrales. Es muy importante que las aprendamos y las sepamos cómo colocar dentro del mapeo, porque esto nos va a servir para las líneas ley. Recuerde que a través de estos lugares grandes como catedrales, muchas veces el enemigo hace las líneas ley. Número 9, radioemisoras, televisoras, periódicos. Número 10, casas o departamentos de personajes de la ciudad. Número 11, cementerios y lugares donde hay mucho suicidio. Hay lugares como puentes donde la gente a veces se tira y nosotros tenemos que marcarlo como un lugar de muerte o suicidio. Vamos a ver el número 12, también lugares históricos, pirámides, ruinas y fuertes. ¿Por qué? Porque en estos lugares normalmente ha habido mucho derramamiento de sangre y tenemos que aprender cómo marcarlos con un código de colores. Cada uno de estos lugares de un código de colores diferente uno de los otros. Establecer un equipo de inteligencia. Bien, ya terminamos. Primero hablamos del equipo de intercesión. Después hablamos de lo que es cartografía. Ya vimos todas las cosas que deben de señalarse. Y ahora vamos a entrar al número 3. Esta parte del número 3. Establecer un equipo de inteligencia. Esto nosotros le llamamos a un equipo que normalmente yo lo hago con jóvenes. ¿Ok? Muy bien. Jóvenes porque necesitamos investigar lugares históricos. Espiritualmente esto es muy importante. En cada congregación del Señor, Dios nos ha dado talentos y dones muy diversificados. Pero estos jóvenes son personas útiles porque ellos conocen
cómo buscarlo a través de las redes sociales, perdón, a través del internet o a través de historia de la ciudad o país donde tú estés. Ellos están capacitados, son personas que muchas veces han estudiado por muchos años diferentes campos, como campos humanos, o tal vez algunos son periodistas, sociólogos, historiadores, otros hasta psicólogos, profesores de historia y estudios, han estudiado diferentes cosas que son muy importantes que vas a tener que entender para poder hacer este tipo de estudios. Ellos están esperando la oportunidad para servir a nuestro rey. Cada líder debe de aprovechar estos recursos que Dios ha puesto en la congregación. Ellos pueden ser de gran ayuda, una ayuda muy valiosa para investigar a favor del reino, ayudar en la batalla espiritual contra los poderes malignos, territoriales o de la nación. Ellos serán literalmente nuestro equipo de inteligencia. Serán los que proveen los datos estadísticos modernos, actualizados, o datos históricos, ancestrales de las comunidades, quiénes fueron los conquistadores, cómo es que se inició una ciudad o un pueblo. Fue a través de guerras, fue a través de invasiones. ¿Cómo es que se hizo todo esto? Sí, el líder que es sabio puede consolidar un equipo de intercesores, que esos van a estar orando, pero también debe de escoger el campo de batalla. Ya vimos esto también. Y esta vía debe de obtener el detalle del mapeo espiritual. Ya vimos todo lo que tiene que ver con el mapeo. Lo que sigue ahora es lo que estamos estableciendo. Un escuadrón de investigadores que identifiquen lo que ha pasado en la historia, en tiempos anteriores o en tiempos modernos. Muchas veces vamos a necesitar datos no solamente geográficos, sino que demográficos, relacionados con lo que muchas veces tenemos que ir a buscar: periódicos, bibliotecas, libros, informes sobre el lugar, cómo es que se llama el lugar o cómo es que se inició el nombre de ese lugar. Con estos detalles en la mano, el líder de cada equipo de esta batalla territorial tendrá mayor entendimiento acerca de pactos ancestrales, ¿ok? Tendrá mayor conocimiento de los pactos ancestrales. Muy importante que nosotros entendamos esto. También estos equipos le proveerán al líder de ayuda especial para que ellos puedan entender cómo es que se fueron formando algunos pactos en el pasado y poder despojar a las tinieblas de todo lo que se haya hecho. Elementos de juicio, esto también tiene que ver con lo que se haya ejecutado en la zona acerca de cómo se hizo la conquista en el lugar. Bueno, algunos de los detalles más importantes que necesitan saber esto. Vamos a hacer una lista. Lugar, historia del lugar. Tiene que ver con un pueblo, una nación, reciente y ancestral. También vamos a ver sobre los detalles de las funciones y de los fundadores. ¿Quiénes fueron? ¿Fueron hombres de guerra o fueron misioneros? Muchos misioneros abrieron muchas ciudades. Número 3, guerra y revoluciones de la zona. Número 4, procesos de colonización, esclavitud e independencia. Número 5, raíces religiosas, culturales de la nación. Número 6, dioses o personajes venerados. Número 7, historia de los primeros pobladores, costumbres y ritos. Número 8, actos de su gobierno. Número 9, relación con la masonería. Número 10, significado de los nombres del lugar o por qué se está dado cierta designación. Número 11, historia de su geografía, hidrografía y su relación con las leyes antiguas. Número 12,
Estudio de sus parques, monumentos y lugares históricos. Número 13. Movimientos migratorios. Apariciones e influencias. Recuerda que cuando hay estos movimientos migratorios, por ejemplo, hay influencia, hay gente que fueron traídos como esclavos, ¿verdad? En el tiempo de la colonización, pero estos trajeron sus costumbres, muchos de ellos relacionados con las tinieblas, o sea, lo que es todo lo que es ocultismo, todo lo que era magia, hechicería. Ellos trajeron todas estas imágenes y debemos de entenderlos para saber cómo vamos a tratar con esto. Número 14, desarrollo del ocultismo en la zona. ¿En qué zona está más prominente el ocultismo? Número 15, influencia de las corrientes espirituales del Oriente. Número 16, influencias de la nueva era. Número 17, desarrollo político de la nación. Número 18, pactos o acuerdos gubernamentales. Número 19, relación con el movimiento jesuita. Número 20, la comunidad judía. Número 21, trato de la iglesia evangélica. Número 22, las universidades y su influencia en los territorios. Número 23, el narcotráfico. Número 24, racismo en la zona. Número 25, símbolos patrios o de cada ciudad. Cada ciudad tiene sus propias banderas o símbolos, escudos. En algunos lugares, como en Estados Unidos, cada ciudad lo tiene, cada estado lo tiene, cada sector tiene su propio símbolo patrio. Número 26, legado ancestral. Esto tiene que ver con los indígenas y otros antepasados. Número 27, primeras ciudades, lugar de origen y tendencias religiosas. Número 28, el papel de la justicia, dictadura o gobiernos modernos. Número 29, otros más detalles. Bien, esta lista es la que le vamos a dar al grupo de inteligencia, que es los detalles que vamos a necesitar a conocer. ¿Estamos entendidos? Bien, no me voy a meter mucho en detalle porque esto lo podemos ver más adelante. Ahora voy a pasar al número 4. Reconocimiento de pactos ancestrales que esclavizaron la zona. Es de gran importancia que el escogido por Dios, la persona, el líder que fue escogido por Dios para dirigir la guerra espiritual en un proyecto de conquista territorial, comprenda que Satanás ya ha sido derrotado plenamente por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La guerra espiritual estratégica es muy importante que nosotros tengamos entendimiento de estos principios bíblicos. La guerra espiritual estratégica descansa sobre este fundamento, que es una maravillosa buena nueva para el cuerpo de Cristo. Satanás está derrotado, sin duda alguna, por medio de nuestro Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre por nosotros. Debemos de tener entendimiento de estas bases. La base legal de nuestra victoria es contundente y absoluta. La iglesia ahora posee como herencia esa victoria total en nuestro Señor Jesucristo. Su autoridad es ahora la de la iglesia. Esa autoridad descansa en el poder de la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo. Es la sangre del nuevo pacto derramada para redención de los pecados del mundo. La sangre del Cordero introduce un nuevo pacto para cubrir a la humanidad completa. Ningún otro pacto de sangre tiene tanto valor. De manera que este pacto de sangre anula cualquier otro pacto de Satanás. Satanás ha tratado de estar esclavizando las ciudades, las naciones, vastos territorios, haciendo uso
de los vacíos de autoridad que ciertos hijos han dejado. Estos vacíos de autoridad tienen que ser llenados. Y ellos toman esto como un argumento legal. Y como pactos establecen a través de los hombres, pactos antiguos o pactos modernos, a través de las autoridades, por el pecado de los pueblos, a través de la idolatría, del satanismo y prácticas paganas, le ceden esta autoridad al enemigo. Mas la gran noticia es a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como lo menciona el libro de Juan, capítulo 1 y versículo 12. Somos herederos de esta tierra como hijos de Dios y por lo tanto poseedores de un mayor argumento legal para liberar los territorios, la sangre del Cordero. Así que quiero que leamos este texto y lo analices con cuidado. El Evangelio de Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros debemos anular estos pactos satánicos, destruir esos argumentos legales, esos argumentos infernales, quebrantar el yugo sobre los pueblos. Esta es la esencia de la guerra espiritual. Los guerreros de Cristo somos los verdaderos representantes del poder judicial, de la corte celestial, a quienes se nos ha dado la orden de desalojar y el decreto real del trono divino de Dios. Es muy importante que lo entendamos. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Efesios, capítulo 3 y versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dice que le ha sido dada a conocer a través de la iglesia. Es decir, la victoria sobre Satanás es un hecho. Vamos a los territorios tomando todo lo que él tomó ilegalmente, todo lo que ha sido tomado ilegalmente por el maligno. Vamos a tomarlo para Cristo, para poder declarar, presentándole una carta de desalojo, echándolo fuera de lugar en el nombre poderoso de Jesús. El pacto en la sangre de Cristo anula cualquier otro pacto realizado por Satanás. Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de Juan 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mis amados, muchas personas piensan que él solo vino por las almas perdidas, pero no, aquí no está hablando de eso. Dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es muy importante que entendamos esto. El propósito original de Dios de gobernar la tierra a través del hombre, esto se había perdido. Los argumentos del diablo quedan sin validez legal cuando el ejército de Dios, los conquistadores del reino, se levantan y notifican a todo principado, gobernante, potestad territorial que han infringido el decreto que él nos ha dado en la cruz. Ellos son despojados. Mira lo que dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él ya los venció, despojándolos de todo. Ahora, es importante que entendamos que Satanás ha pactado los territorios desde la caída de Adán a través de, fíjate bien, todo lo que ha hecho Satanás en la historia, y es muy importante que lo entendamos. Primero, la rebelión de los pueblos. Esto significa oposición a la autoridad. Esto
puede ser pasiva y pacífica, en la cual el hombre le ha dado la espalda a Dios y a su palabra, desconociendo la autoridad que Dios tiene sobre los seres humanos y adorando a otros dioses. Número 2, prácticas de ocultismo. Que son censuradas por la Biblia en toda época. Son el material más valioso de Satanás para edificar sus fortalezas. Y esto que los pueblos lo hacen tan naturalmente. Hay lugares donde literalmente se está haciendo honores a la muerte y a todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Número 3, los pactos por los nombres y de la sangre. Ciudades que han quedado esclavizadas por los nombres que les han dado sus gobernantes, sus decretos, los dichos de su boca y sus abominaciones que han hecho como sacrificios. Número 4, el pecado en sus diversas manifestaciones. Este es el barro con que Satanás construye y edifica sus edificios espirituales. A través del mapeo espiritual y de una investigación seria, la historia antigua y moderna de un territorio, nosotros vamos a poder entender y saber cuáles son estos pactos que él ha hecho para atacar a la gente. Bajo la observación minuciosa de las prácticas religiosas de los pueblos, costumbres, celebraciones, culturas, además el estudio de los gobernantes y los fundadores que ellos hicieron, las evaluaciones que nosotros hacemos nos arrojarán mucha luz sobre lo que ellos hicieron y por qué lo hicieron. Como entendimiento, por qué hicieron ciertos pactos en el territorio. A través de un proceso de liberación que llevaremos a cabo, estos territorios pueden llegar a ser liberados por la iglesia llena del Espíritu Santo de Dios, que se levanta el estandarte del reino de Dios como conquistadores del reino, liberadores de territorio con la autoridad de la sangre de Cristo. Hay una parte más y esto se le llama el establecimiento de los escuadrones de misiones especiales. En esta época, nosotros vamos a tener personas especiales que le llamamos escuadrones de misiones especiales. Les voy a explicar de dónde salió. En la época de la guerra de Vietnam, existió un grupo de un ejército en los Estados Unidos llamado muy popularmente los Boinas Verdes. Estos eran soldados preparados bajo un entrenamiento especial con misiones especiales. Su labor era un grupo pequeño. Entraban al territorio del enemigo para capturar sus oficiales de alto rango, bombardear un lugar, ¿verdad? O por ejemplo, fábricas o lugares donde estaban los combustibles o las municiones, y ellos siempre estaban arriesgando su vida, haciendo el mayor daño posible a su adversario. Este grupo norteamericano que estaban, era solamente como un ejemplo, como un modelo que vamos a poner dentro de la guerra espiritual estratégica. Estos escuadrones ejecutaban este plan. Ahora nosotros vamos a tener un grupo especial, un equipo especial de Dios, escogidos por Dios por medio del Espíritu Santo, que son respaldados por medio de la oración de el grupo de intercesores. A este grupo de guerreros e intercesores en misiones especiales, yo les llamo los valientes de Dios o escuadrones de misiones especiales. Son los encargados de hacer cumplir las órdenes de los generales, quienes por medio del plan de Dios van a hacer ataques espirituales bajo dirección divina, reconociendo los territorios y estudiando los mapas elaborados y también enviado a misiones especiales. A veces nos toca hacer oraciones en algún lugar para levantar toda maldición que haya estado de sangre derramada.
A veces toca que ellos hagan actos proféticos, altares de adoración, declaraciones y decretos. Los valientes de Dios deben ser, ¿quiénes deben de ser? Deben de ser personas consagrados y humildes, llenos del Espíritu Santo, maduros y versados en la palabra, muy sumisos y sujetos a su autoridad delegada, prudentes y callados, conocedores de los principios de guerra espiritual, específicos en su accionar, muy obedientes, dice la número 8. Número 9, muy buenos intercesores y también deben de saber cómo ayunar. Número 10, con el carácter de Cristo. Número 11, con dones de revelación bien activados. Número 12, sin miedo. Número 13, comprometidos con el Señor. Número 14, con el amor por las almas. Los escuadrones de misiones especiales muchas veces harán lo mismo que el pueblo en general, pero frecuentemente son guerreros de oración, con una confianza que han demostrado a su liderazgo, o sea, su pastor o la persona con la que trabajan, porque son personas de confianza para ejecutar acciones importantes contra las fortalezas del enemigo. Veamos cuáles son algunas de las tareas que estas personas van a hacer. Ungir un lugar con aceite, tal vez algún territorio, algún parque, algún templo, alguna casa o alguna zona de gobierno. Hacer caminatas de oración y ungir la zona. Ungir un territorio, a veces desde un avión, un barco. Vamos a leerlas para que usted pueda entender porque son varias. Desatar la palabra y profecía a determinado lugar. Realizar actos proféticos en territorio enemigo. Invadir zonas religiosas adversarias, monasterios, templos paganos e idolátricos, etc. Y establecer el testimonio del reino. Ungir viviendas. Subir a los montes a batallar. Invadir zonas de hechicería. Quebrantar altares satánicos. Penetrar en zonas sagradas del paganismo para ungir la zona y adorar a Dios. Confrontar poderes religiosos. Confrontar a magos y hechiceros. Usar elementos proféticos en la batalla espiritual. Banderas, trompetas, tocar el shofar o cuerno de carnero. Dar apoyo a los profetas. Establecer vigilias y grupos de oración en campo contrario. Ayudar al mapeo espiritual. Servir como guardaespaldas espirituales de otros en misiones especiales, etc. Levantar altares de adoración. Orar por el líder o general de guerra. Muy bien. Bueno, mis amados, hasta aquí terminamos con el punto número 5. Todavía falta, pero el tiempo se nos ha terminado.